Saludos mi gente, en esta ocasión de Tú a Tú con Pachuco tiene el honor de traerles a un invitado que de verdad para mí yo lo considero de lujo, porque en estos tiempos difíciles donde la sociedad se está como desorientando, necesita personas que puedan colaborar, poner un granito de arena para que la gente entre en su rumbo. Yo me permití traer a este joven porque lo conocí y me llamó mucho la atención a lo que él se dedica. Él es psicólogo y trata mucho lo que es la salud mental. Bienvenido, mi hermano Jochi, licenciado. Gracias, Pachuco, un placer para mí poder estar en tu espacio, poder traer temas de importancia, tener esta conversación contigo, pero más que eso, poder conectar con tu público, eso es lo importante. Claro que sí. Tú sabes que el que mira noticias, como yo, que soy un enfermo viendo noticias, se da cuenta de que vamos mal. Así es. Vamos mal y necesitamos de la mano de personas como ustedes, profesionales que tratan la conducta humana y ese tipo de cosas, porque realmente la orientación que tenemos, el referente que tenemos en la sociedad es la mala palabra, la música desorganizada, un sinnúmero de cosas que ya incluso muchos jóvenes van a la escuela no en pro de educarse, sino en pro de cumplir con los padres para que no le llamen a la atención. Es así, es así. Mira que en pandemia pudimos nosotros lamentablemente vernos de frente a la realidad de que se orientaba mucho a las personas de no tener tanto contacto con las noticias, con esa información que venía de los periódicos, de las redes sociales, en fin, de todo lo que sucedía, porque esto alteraba mucho la estabilidad emocional en las personas. Nos veíamos de frente a manifestación de ansiedad, de estrés, por toda esa sobreinformación y ver que no teníamos respuesta o no tenemos cómo atender esa parte. Pero hay algo importante que mencionas, es el hecho de que no podemos darle la espalda a una realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Y la única forma de nosotros poder estar orientados, de poder nosotros tener un referente, de poder nosotros estar al día con las cosas que van sucediendo, es teniendo contacto con las noticias y las redes sociales. Y es lamentable ver el deterioro que estamos teniendo como país, como sociedad. Y no solamente sentándonos nosotros como República Dominicana, a nivel mundial. Pero claro, nos perjudica bastante que en nuestra isla, ¿verdad?, veamos todo este deterioro y ver aún más, Pachuco, el hecho de que cada vez vamos peor. Entonces, hoy, parte de lo que queremos nosotros tocar es poder dar herramientas a los padres, a las personas adultas, a los adolescentes y también a los niños, de poder verse de frente a una elección mejor, más saludable, que independientemente de que tengamos la necesidad de interactuar por medio de los dispositivos electrónicos, que son una realidad en la actualidad, ¿verdad? Sí. No podemos darle la espalda a eso, pero que podamos tener un mejor manejo, que podamos nosotros vigilar, que podamos limpiar lo que estamos consumiendo, que podamos cuidar nuestros pensamientos, nuestra mentalidad y la forma de ver las cosas. ¿Qué tipo de paciente? En la rama de la psicología, o sea, hay diferentes ramas. ¿Cuál trata usted? Yo soy psicólogo general y tengo una especialidad, hice mi maestría en terapia familiar. O sea que atiendo parejas, también doy acompañamiento individual, atiendo adolescentes. Como tengo cierta experiencia en la parte educativa, también suelo acompañar a niños que tienen problemas con hiperactividad, déficit de atención, el tema de la conducta. O sea que hay de todo un poquito ahí, pero va todo muy de la mano. Se ha hablado mucho últimamente de la salud mental. Sí. La gente, mucha gente en el país, porque aquí los tópicos se tratan y no se explican mucho. Y la gente se queda así en el aire. La salud mental, ¿a qué se refieren cuando hablan de la salud mental? Bueno, cuando hablamos de salud mental nos referimos a la estabilidad que pueda tener una persona, valga la redundancia, en cuanto la parte cognitiva, la parte de razonamiento, la forma en cómo nosotros podemos darle frente a esa manifestación emocional. Bien, a nosotros como dominicanos nos identifica mucho que somos muy explosivos, que somos muy efusivos. Y eso tiene que ver mucho con esa manifestación emocional. Entonces la salud mental tiene que ver con el hecho de usted cuidar
la forma en cómo piensa, cómo actúa, el poder nosotros analizar, pensar antes de dar un paso o de actuar, persiguiendo el tema de lo económico, lo familiar, lo social, la percepción con nosotros mismos, que también se pierde mucho. Es como que quiero encajar con todo mi alrededor, pero me voy olvidando de mí. Entonces, la salud mental tiene que ver con crear un balance o crear cierta estabilidad en cada uno de esos factores, donde de cierto modo nos involucramos y tenemos esa interacción en nuestro día a día. Hay una creencia en muchos que ir al psicólogo, eso es como para los locos. O sea, que una persona que va al psicólogo porque tiene problemas de locura. Y he visto gente que cuando le dice, mira, tiene que ir a un psicólogo. No, yo no estoy loco. ¿Cuán real es eso de que hay que tener problemas de esquizofrenia para ver a un psicólogo? O ustedes trabajan, me imagino yo que sí, pero es bueno que usted se lo explique a la gente, la parte preventiva para no llegar a volverse loco. Claro, has mencionado la palabra, entiendo que la palabra clave, ¿verdad? Y es la prevención. Mira, gracias a Dios se ha demostrado mucho esa teoría o esa manifestación que expresábamos hasta nosotros mismos dentro de nuestra ignorancia, de entender o identificar a una persona con cierta magnitud o cierta situación mental por el hecho de visitar a un psicólogo. Yo recuerdo que en una conversación con mi madre, cuando yo estaba en la preadolescencia, recuerdo que mi madre me llevó donde ese famoso psiquiatra, el doctor Veras Goico, por un tema conductual que yo tenía en ese momento. Y recuerdo que fue una terapia breve lo que me dio el psiquiatra en esa oportunidad, porque se pudo ajustar todo con una sola consulta. Sabes que era un hombre de mucho temple, con una persona muy autoritaria, y bastó solamente esa sola consulta. Y luego, eso algo muy divorciado de lo que luego vi ya cuando fui adulto, que fue el hecho de inclinarme por estudiar psicología. Y ahí pude tener como esa referencia y poder reflexionar y entender que en ese momento mi madre no me llevó al psicólogo por el tema de tener quizás alguna disociación o algún problema mental, sino por un tema conductual. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Muchos padres se inclinan o visitan el psicólogo por un tema de que se sienten sin herramientas para poder contrarrestar un comportamiento que tienen a nivel de terapia, de dinámica de pareja, de interacción con sus hijos, de heridas del pasado, de cómo fui criado, de ese dolor o esa lejanía que tengo con mi madre por un tema que recordé y no logro sanar. O sea, el psicólogo no es más que esa pieza o ese complemento que te ayuda a poder contrarrestar un malestar en un área X de tu vida. No tienes que verte de frente a una ansiedad severa, a un tema de depresión mayor, a un tema de esquizofrenia, para tú entonces entender, o tu familia, tu entorno, poder encaminarte, orientarte a que tú puedas visitar al especialista. Claro, sí. Y usted sabe que nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, quizás un poco más desarrollados que el nuestro, hemos visto profesionales en las distintas ramas que observan un perfil así como el suyo, moderno. Aquí en República Dominicana normalmente la gente entiende que un buen abogado tiene que tener una buena corbata. Así es. Y o sea, un sinnúmero de cosas más. Sin embargo, tú vas a los Estados Unidos y tú encuentras a un policía con tatuaje, poniendo el orden. Sí. Y me llamó mucho la atención ver como usted con ese porte juvenil y lo que hemos tratado usted y yo fuera de esta entrevista, que de verdad me ha llenado mucho. Me da a entender que yo no estaba equivocado cuando yo digo que el profesional no lo hace la corbata. Usted tiene muchos conocimientos. Sí. ¿Ha sido fácil moverse así en ese ambiente? O sea, la gente, la credibilidad no la pierden porque lo ven a usted que es una persona moderna de ahora, de estos tiempos. Para mí debe ser lo contrario, debe conectar con más gente porque mucha gente que precisamente siempre viven alegando de que hay que entrar en la parte moderna de las cosas. Esto es para la gente que todavía entienden que no es así. Mira, y qué bueno que tocas ese tema, te agradezco esa parte y voy a aprovechar el momento para poder conectar con esos profesionales que quizás tienen que guardar una pose para poder conectar con un público, con una clientela. Una de las cosas que yo he podido entender en mi ejercicio y como psicólogo debo promover y también experimentar la parte de la salud mental. Y para yo sentirme bien, tener una autoestima equilibrada y sentirme bien conmigo mismo, yo tengo que ser yo mismo. Claro. Si yo tengo que cambiar o tengo que moldear mi forma para yo poder conquistar un paciente, para yo conectar con una persona, yo estoy mal. Debo yo ir a un terapeuta, ¿verdad? Sí. Entonces, yo
trato de sentirme bien conmigo mismo y partiendo de esa plenitud, de esa estabilidad que yo puedo experimentar conmigo mismo, es que puedo conectar y de cierto modo entregarme de la mejor forma con mis pacientes. No, y que el que no tiene nada, no tiene, en su interior no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer. Entonces, si usted no tiene paz y tranquilidad, usted no puede... No puedo promover eso. Entonces, no te voy a decir que ha sido fácil, son riesgos que se corren. He referido pacientes a otros colegas porque veo que quizás el paciente que tengo delante de mí no se siente cómodo, le presta más atención a mis pulseras. ¿Se imagina de que no trajo corbata? No, y ha pasado. El tipo no tiene corbata. Tenemos en el centro un psiquiatra y nosotros nos referimos a los pacientes de nosotros por un tema de acompañamiento. El psiquiatra tiene esa manifestación o esa presencia en el paciente en la parte psicofarmacológica, nos envía el paciente para el acompañamiento psicoterapéutico. Y en una reunión que tuvimos de equipo, me dice él, José, tengo que conversar contigo luego de la reunión. Bueno, nos sentamos, conversamos, y me dice él, siento cierta preocupación y me siento mal porque el paciente que te referí me llamó y dice, no me gustó el paciente, el psicólogo. Y cuando le pregunto por qué, me dice, no, porque tenía muchas pulseras. Entonces, ahí nos damos cuenta de quizás la manifestación que tienen las personas y el tema de encasillar o el tema de etiquetar a un profesional por la presencia o por la apariencia que pueda tener. Yo lamentablemente le dije, bueno, doctor, yo respeto la posición de ese paciente, no tengo problema en que podamos referirlo a otro colega con el que se sienta más cómodo, pero yo no puedo dejar de usar mis pulseras por un tema de que el paciente entienda que eso es lo que va a medir o eso es lo que va, de cierto modo, a interferir la capacidad entre nosotros. Entonces, lo primero es poder conectar con el terapeuta. Si el paciente no conecta o el cliente, a veces tenemos diferentes posturas frente a eso. Si el paciente no conecta con el terapeuta, no hay un buen acompañamiento. Entonces yo persigo eso. Y si yo veo que no hay esa interacción, que no hay esa conexión, yo mismo le digo, mira, te voy a referir a un colega que entiendo que te va a dar un mejor acompañamiento porque no veo la conexión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No importa el área en la que tú estés, lo importante es que puedas ser tú mismo, que tú puedas conectar contigo mismo para que tú puedas dar y ofrecer esa misma plenitud y ese mismo bienestar. Claro. Y mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que en estos tiempos los jóvenes como que no tienen identidad, incluso se relaciona con lo que usted está diciendo. Muchos jóvenes usan modas y situaciones y jergas porque se le escuchan a una persona, no tienen como esa identidad y a veces les afecta porque realmente no es que ellos se identifican con eso, que está de moda. Sí. Y entonces vemos la influencia profunda que está teniendo algunos temas urbanos. No voy a decir la música urbana porque la música urbana yo mismo consumo alguna que entiendo que no son tan nocivas para mi cerebro. Así es. Y en mi casa por lo menos, por ejemplo, a mi niño yo le digo cuál escuchar o sea, le defino cuál sí y cuál no, porque entiendo que esa música que son con tantas cosas explícitas, de alguna manera u otra tiene alguna influencia en el cerebro de la gente. Claro. Que usted que ha tratado mucha gente, usted cree que sí, que estoy bien, que deberían de moldear eso, porque ustedes tienen, ustedes quizás si lo ven por la parte económica, eso le crea más clientes, pero también la realidad de ustedes que quieren ver a un mundo que camine, que se pueda transformar, ¿verdad? Claro. No, claro, y no estamos lejos de esa realidad. Es un hecho, ese punto de que sí hay una influencia externa, la parte social. Nosotros no vivimos en una burbuja. Lo que consumimos, lo que vemos, la interacción que tenemos a diario con las personas a nuestro alrededor van influyendo en nosotros. Ahora bien, lo que puede permanecer es la base que tenga ese ser humano para poder tener una manifestación diferente a eso. Independientemente de que yo no pueda juntar, siempre escuchamos nosotros a nuestros viejos decir, no, porque el que anda con cojo al año cojea. Eso tiene un poco de verdad y un poco de falsedad. Claro. Porque hay una elección. Al momento quizás de yo compartir con un amigo que tal vez no tuvo la misma virtud de tener una buena crianza como la tuve yo y que pueda caer en drogas por un tema de una mala comunicación con sus padres, un vacío existencial, que entiende que ahí es que lo suple y se siente bien, no quiere decir que porque ese amigo mío consuma, yo debo también consumir. Claro. Hay una manifestación de decisión, de yo poder decir y discernir lo que está bien y lo que está mal. Y eso está en nosotros como padres, en poder acompañar a nuestros hijos para que tengan esa postura. Tú mencionaste algo importante y se da mucho en los adolescentes, la parte de querer encajar, el sentirse aceptado, el sentirse parte de,
el tener que, voy a usar arete porque mi amigo tiene arete, voy a hacer un tatuaje porque en ese grupo todo el mundo usa tatuaje, voy a consumir estupefacientes porque bueno, está de moda y es lo que, para yo sentirme aceptado, y eso es lo que debemos nosotros reforzar. Hacerle entender a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es malo, pero lo que más va a prevalecer y lo que más va a influenciar en nuestros hijos, Pachuco, es lo que ellos puedan ver en nosotros. O sea, yo no puedo decirle a mi hijo no hable mentiras, yo no puedo decirle a mi hijo no tomes alcohol, yo no puedo decirle a mi hijo no consumas, no uses el vape. Cuando yo los fines de semana en mi casa, yo uso un vape, bebo alcohol, voy con música distorsionada. Entonces, yo debo predicar con el ejemplo. Y lo que va a quedar en mis hijos es justamente eso. Entonces, siempre promovemos el hecho de que nosotros como adultos tengamos una manifestación diferente frente a nuestros hijos para que ellos puedan repetir ese patrón que queremos ver en ellos. Pero no puedo corregir una cosa y entonces yo manifestar otra. Claro, y incluso es tan preocupante porque yo veo, ahora mismo, yo de vez en cuando me voy a jugar dominó. Me gusta jugar dominó, pero de una manera familiar, o sea, no de que por dinero y nada de eso. ¿Tú no juegas con Tintín? No de eso. Y entonces, licenciado, yo me reúno con muchos jóvenes y en esos días decidí hacer como una mini encuesta. ¿Qué tú estudias? No, yo no voy a la universidad, yo terminé el bachillerato. No, yo no. Y un gran porcentaje de los jóvenes están desertando de las universidades e incluso de la escuela porque no tienen como una plataforma, como una meta a seguir. Yo siempre digo que la gente debe crear meta en su vida. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren lograr? Para que puedan alcanzarlo algún día. Claro. Entonces los jóvenes de ahora están viviendo como el día a día, y el día a día se ve fácil. Lamentablemente las consecuencias finales son catastróficas y ellos no se dan cuenta de que sí. Y entonces, como yo les digo, lo que ustedes ven hoy limpiando patios y pidiendo para vivir eran los bacanos de antes. Así es. Entonces, a mí me gusta siempre darle como un mensaje a esos jóvenes que tienen ese comportamiento y esa creencia de lo que es la vida, porque eso debe ser un problema de tratarlo con gente como ustedes, como los psicólogos. Un joven que a los 20 años no sepa ni qué te quiere estudiar, ni qué le gusta, y lo que te dice, no, todavía yo estoy joven. Entonces, ¿cuándo es que lo van a hacer? Sí, así es. Háblele un poquito a esa gente. Sí, y de cierto modo me ha gustado mucho la conversación que estamos agotando, porque estás dando con temas y puntos que son de mucha relevancia e importancia. Y vuelvo y caigo otra vez en la base familiar. No voy a responsabilizar totalmente a los padres de esa manifestación en nuestros jóvenes, pero sí tenemos de cierto modo responsabilidad, parte de esa responsabilidad en esa actitud de nuestros hijos.